Buenos días, tardes, ya no sé, que tengo el horario un poco pasado. Bueno, como había dicho el profesor que nos presentó el estudio, los de Mac son un poco caprichosos y bueno, y pasa eso, se ven más pequeñas las cosas. Nosotros, como el Faro, es primero una experiencia importante siempre compartir nuestra experiencia como periodismo y para el caso como periodismo digital, como periodismo online, como periodismo en internet, como se pueda llamar, y siempre lo contamos como una historia, por eso, o sea, esto, experiencia de faro.net o había una vez en un pequeño país. Es así la historia con la que el Faro empezó. El Faro, primero que hay que contar, es que empezó en 1998, cuando Google era beta, cuando la Mac era otra estética. En El Salvador solo había 10.000 usuarios de Internet, o sea, menos del 0.01% de la población usaba Internet, y recién había pasado un año de que Internet llegó con un uso comercial y uso supuestamente privado, carísimo. Y ante ese panorama, o sea, ante las condiciones más adversas del mercado y de cualquier cosa que se imaginen, pues se les ocurrió a un par de gente montar un periódico en internet. Y era una locura, realmente, porque no había ni posibilidad de mercado, ni posibilidad de comunicación, nadie nos podía leer, y la pregunta era ¿por qué? Era porque en ese momento lo que se quería era hacer un medio que satisfaciera de alguna manera las necesidades, primero, y hay que decirlo así, de un grupo de periodistas, de hacer un periodismo que no se podía hacer en los medios tradicionales. Hablando de las empresas periodísticas que estaban en el país, no sé qué tanto saben El Salvador estuvo durante todos los 80 en una guerra civil, se firmaron los acuerdos de paz en el 92, fue un proceso de transición complicada. Los medios de comunicación de pre y durante la guerra se configuraron en función de la guerra, un país sumamente polarizado. Y bueno, al final sí hubo una conversión en los medios de comunicación, una profesionalización, digamos, una búsqueda más profesional del oficio, que por mucho tiempo había sido muy limitado por un montón de razones políticas, económicas, en fin, una guerra y no podía, ¿no? El caso es que había muy poco espacio en la comunicación y mucha de la gente, uno de los fundadores, que es Carlos Dada, con un primo suyo, Jorge Simán, que son los socios fundadores del Faro, decidieron montar un proyecto periodístico. Querían hacer un periódico, que lo querían hacer como lo quiere hacer todo el mundo, como lo quería hacer todo el mundo en la prehistoria, impreso, ¿no? Un periódico como se hace. Pero cuando se empezaron a hacer números, a sacar cuentas, pues eran dos, ¿no? Y imprimir un periódico era carísimo, distribuirlo era carísimo. Pero había una cosa, que uno de los socios tenía una empresa que se llamaba Eje, que fue una de las que compró los derechos para instalar internet y la tecnología. Entonces había algo ahí que se llamaba internet y que no costaba mucho hacerlo y que podía comunicar, que eventualmente iba a comunicar. Y se decidió hacer un sitio. El sitio original del Faro era, o sea, uno lo ve ahora y conmueve, ¿no? Era un sitio feísimo, nada que ver con nada. O sea, era un arquito rojo, un logo hecho con un tipo de Word, o sea, una cosa bastante precaria. Y lo primero que se publicó eran columnas de opinión. Teníamos una red de columnistas, de gente bien pensante, que no tenía espacio en otros medios porque tenía otra visión, y se empezó a hacer eso fue el Faro originalmente. Luego se empezó a hacer cobertura periodística, a tratar de desarrollar temas con estudiantes que iban egresando de las primeras promociones de periodismo de universidades privadas, de hecho de la UNCA de El Salvador, que es una universidad suiza también, que era por gente estudiando, que todavía estábamos estudiando, y se empezó a llenar esa redacción como pasantías, una especie de pasantías liderados por un periodista que quería hacerlo en serio. No teníamos ninguna atadura de tipo económica, o sea, no teníamos pauta, no dependíamos de que nos quitaran la pauta porque no la teníamos. Nadie cobraba, o sea, entonces no había temor de perder el empleo. Queríamos aprender,
y no teníamos otra referencia. Entonces empezamos desde ahí, a hacer periodismo como nos habían enseñado en la universidad, que en las aulas dicen cosas muy bonitas, o sea, hablan mucho de la objetividad, del método y todo eso, pero cuando uno se mete a una redacción, a una empresa periodística, esas reglas cambian entre muy poco y cambian radicalmente, ¿no? Ese fue como el espíritu con el que nació el FAT, con periodistas amateurs, sumamente amateurs, pero empezamos a formarnos ahí en esa libertad de publicar, de investigar por donde se podía. Nadie nos tomaba en serio porque llega así, quién es el Faro y eso que es un periódico, a dónde y a dónde lo venden, está en internet y yo cómo me conecto a eso. Pasamos 3 años explicándole a la gente antes de eso qué era internet, porque bueno, en el país la situación cambió a partir del 2000 ya hubo un crecimiento exponencial de usuarios, los precios se fueron haciendo más competitivos, ahora ya hay casi 2 millones, no, casi 1 millón de personas. De los 10.000 ha evolucionado un montón, o sea, el proceso de crecimiento, entonces eso condicionó mucho lo que hacían. Hace poco, en la revista esa del Cuerpo Espín, no sé si la conocen, si la leen, es una de periodismo narrativo latinoamericano, hicieron un reportaje sobre el Faro y lo titularon así, me gracia. El Faro de El Salvador, el periódico digital que se hizo sin dinero, sin internet y sin país. Entonces era una cosa un poco surrealista, ¿no? Pero aquí estamos, después de un montón de tiempo de haber aprendido un montón de cosas. Partimos de una premisa, de la premisa periodística más romántica del mundo, y era diciendo que, o pensando que debíamos existir por una razón, porque la gente merece información. Merece información para tomar decisiones, para mejorar su calidad de vida, para aprender, para desarrollarse. Y nos propusimos ser ese referente de periodismo que diera esa información. Prometimos integridad y prometimos audacia. Los valores, y esto es de la declaración de principios que hicimos originalmente, los valores que nos iban a inspirar eran la pasión, la calidad y la independencia. Este era como el retrato y es un documento, estos elaborados que quedan ahí. Lo curioso es que en ningún momento, toda la elaboración de esa declaración de principios, se mencionaba Internet. O sea, nosotros estamos en Internet e ignoramos por muchos años que éramos un medio Internet, a pesar de que nuestro lema de marca era el primer periódico digital de Latinoamérica, porque fuimos el primer periódico que surgió exclusivamente en Internet. Otros periódicos tenían la versión en Internet de su edición impresa. Nosotros nunca tuvimos edición impresa y nacimos así, o sea, para Internet directamente, y si alguien, mientras nadie nos diga lo contrario, fuimos los primeros en Latinoamérica con esa, digamos, con esa idea, sin saber qué era, o sea, sin tener claro exactamente qué era. La historia, bueno, si buscan en el Cuerpo Espín, van a encontrar la historia, que es un poco más extensa que esto. Es muy anecdótico, el Faro siempre se presenta, porque no hallamos que otra cosa, presentar aparte de la historia de los que estuvimos ahí, de los que estamos ahí y cómo hemos ido y venido. El Faro se fue desarrollando como un medio, o sea, bastante con promesas de innovación, de apostarle a la narrativa, al periodismo narrativo, apostarle al estilo, a desarrollar estilos de periodistas, al formato dentro de los mismos géneros y sobre todo a la independencia. Todo esto, aunque parezca un poco panfletario, no se podía hacer en los medios, en las empresas periodísticas más fuertes del país, por cualquier cosa, o sea, por dependencia económica, por restricción de espacio, por lo que el papel implica, costos, o sea, influencias políticas, por lo que sea. No se podía hacer, y fue lo que nosotros tratamos de desarrollar. Tratando de ser necios y aprendiendo, porque repito, la redacción del Faro fue escolar, o sea, fue amateur, que se fue desarrollando. Pasados unos años, pasamos entre 6 y 7 años, éramos 8 periodistas, un editor y un webmaster, donde solo el webmaster cobraba, porque era un técnico que bueno, no creo que es periodista por pasión,
Webmaster es un trabajo, y es un trabajo técnico como muy específico, ¿no? Pero nosotros pasamos sin cobrar 6 años, pero para nosotros era como que nos hubiéramos ahorrado también un posgrado de periodismo, porque lo hicimos con las uñas, sin contar con los recursos de los grandes medios, ni transporte, ni viáticos, ni apenas una grabadora que nos pagamos nosotros, libretos, o sea, y de ir tocando puertas, de ganarte la confianza. A muchos les dábamos, nos conmovíamos, nos valíamos mucho de eso, ahí los niños jugando al periodismo, pero nos abrió puertas, íbamos escribiendo, cada vez nos iba leyendo más gente. Los primeros que nos leyeron, digamos, fueron la gente que tenía acceso a internet. Entonces, realmente era gente con mucha formación, con poder adquisitivo, los políticos, por supuesto, y se empezó a hablar del Faro en esas esferas, digamos, que nos fue posicionando, por lo menos fuentes se nos fueron abriendo. Costó mucho que los medios grandes impresos nos vieran como competencia, hasta que obtuvimos una entrevista, que es la que medio se ve ahí, que es donde el que ahora es presidente de la República eso fue en el 2005, o sea, háganme la cuenta, por favor. 6 años. Hace 6 años, antes de que se metiera, 5 años antes de que se proclamara candidato, él declaró que quería ser candidato, siendo el periodista más importante del país en ese momento, donde era muy señalado porque era muy crítico al gobierno, entonces se le acusaba de izquierda, porque era crítico frente al gobierno de derecha. Y la derecha lo atacaba mucho, el gobierno lo atacaba mucho porque era muy tendencioso, lo acusaban por ser muy crítico. Entonces, cuando dijo esto, se lo dijo a periodistas del Faro que trabajaban pagados en un medio impreso, y que los dejaban trabajar en el Faro, porque el Faro no era competencia, o sea, no era tal. Pero la noticia que marcó la pauta y que fue un bombazo fuerte en El Salvador, y eso es constancia, tan fuerte fue que ahora tenemos a este señor como presidente, nos lo dijo a nosotros, a unos jóvenes, todavía no sabemos por qué, porque además la pregunta fue cómo fue, pero ahí empezó la carrera política de este señor, y era curioso, porque los dos periodistas estos estaban pagados por la prensa, porque a nosotros el Faro nos sirvió de vitrina, donde nos vieron otros medios, y pasados 8 años ya nos habíamos graduado, ya queríamos independizar, necesitábamos cobrar, y el Faro no nos podía pagar, porque no había ningún ingreso en el Faro. La cuestión es que después de esto al Faro ya se le tomó en serio, se le tomó como competencia periodística por primera vez. A los que trabajábamos ya en medios con salarios se nos prohibió ya trabajar o firmar para el Faro. Seguimos trabajando como editores o seguimos trabajando sin firmar. Nunca escribimos con seudónimo ni nada por el estilo, no escribíamos, pero sí asesorábamos, estábamos ahí, y había mucho roce ético, digamos, en que quieras o no habíamos sacado un trabajo y tenemos una responsabilidad ética con la empresa con la que estábamos. Pero bueno, pasaron muchas cosas hasta que el Faro por fin pudo pagar. Los medios en El Salvador, yo creo que aquí también no pagan mucho. O sea, el que paga tampoco es que pague mucho. Y no era muy... surgieron oportunidades, nunca fueron comerciales. En la diapositiva anterior, en el banner que dice arriba del Faro, hay un rótulo que duró 7 años que dice: ¿quieres anunciarte aquí? Y duró ese mismo, todo ese tiempo, ¿no? Nunca tuvimos ingresos por publicidad, que era la posibilidad. Nos resistimos mucho a la cooperación, a los proyectos de cooperación, porque sabíamos que era un riesgo depender de un fondo como este, porque no sabíamos qué tanto se podía mantener, a qué nos atábamos, con quién era esto. Entonces era pura voluntad. Cuando se empezó a dar el paso para buscar financiamientos vía cooperación, nos buscaban, porque eran muchas ONG, muchas instituciones interesadas en la libertad de expresión, en el desarrollo de nuevas tecnologías y apoyo a jóvenes. Éramos como el target ideal para un montón de proyectos, para que un montón de proyectos se involucraran con nosotros, pero nos resistimos hasta que ya era la necesidad de recuperar a los periodistas que ya no podíamos escribir porque nos pagaban de otro lado, y fue un esfuerzo para conseguir pagarnos. Y poco a poco empezamos a regresar y empezamos a proponer cosas nuevas, a contar historias.
tratar de que hacíamos nuestro principio siempre había sido que el dato se convirtiera en información y la información se convirtiera en conocimiento para la gente. Y cada uno de nuestros productos periodísticos trataba de enfocar todas esas cualidades para que fueran útiles a la gente. Hacíamos un periodismo tradicional, digamos, tradicional se puede llamar ahora, muy old fashion, ¿no? O sea, de texto, basado posiblemente en el texto. Pero lo que tratábamos era de innovar en propuestas. Nuestra innovación no era tecnológica en lo absoluto, sino que era a nivel narrativo, a nivel de estilo, a nivel de propuestas, de ideas. Teníamos una serie de secciones, de inventos bueno, que para bien o para mal se fueron configurando, se hicieron clásicos en varios temas, por lo menos para nosotros, hasta que llegó un momento en que, bueno, por la ayuda, por ciertos cambios políticos también, porque que surgieron en el país, apertura, hubo un rediseño del Faro. Y esto fue también por apoyo de la Open Society, que es una organización de la Fundación Soros, que nos vio muy feitos y nos dijo, mire, le voy a pagar un cirujano plástico, ¿no? Y nos mandó un fellowship que nos llegara a hacer un rediseño, que nos hiciera digitales, o sea, que ya dejáramos de ser un tablón donde se pegaban las notas y esto. Y nos mandó a una especialista que estuvo con nosotros un año, le costó no solo por lo tecnológico, sino que en nuestras cabezas, esto de lo digital, casi todos los que estaban en el Faro, yo me excluyo porque siempre he sido muy curioso en este aspecto. Pero sí, y lo decimos, y nos da risa, porque en internet mucha gente piensa que somos los megatecnológicos, y no. O sea, hay mucho analfabetismo tecnológico de cómo usar las herramientas. El copy-paste es el comando más elaborado que manejamos mucho dentro de la redacción, y nos han desarrollado módulos de trabajo así, o sea, módulos donde hay que hacer copy-paste, o sea, del Word donde escribimos, porque todavía nos da miedo escribir en esas plataformas que no sabemos qué pasa cuando el sistema falla. Desconfiamos mucho de eso. Pero la reconversión se hizo, ¿no? Y nos tuvimos que aceptar digitales. Una cosa curiosa es que en el primer editorial el Faro prometió hacerse impreso en algún momento. 10 años después es de la única promesa que nos hemos desdicho, porque a los 10 años el Faro ya no vamos a imprimir como un periódico. Es más, vamos a salir del closet como un medio digital, o sea, somos digitales y ya, ¿y qué? ¿No? Y nos íbamos a quedar ahí, entonces teníamos que apostarle a convertirnos en esto. Hay una tradición dentro del Faro sobre el periodismo narrativo. Cuando nosotros empezamos no había nada que se pareciera a una maestría en periodismo digital, nada. Ahora hay maestrías, hay doctorados, hay estudios, hay análisis, hay de todo. Nunca hemos ido a una sola clase de estas, aunque sí hemos expuesto clases de estas. Y no sabemos por qué específicamente. Porque hicimos periodismo en la red, nuestra apuesta fue hacer periodismo, y periodismo a la antigua, o sea, periodismo con textos larguísimos, que eso le infarta a cualquier profesor de redacción web, que ahora existe eso, que es demasiado largo, que es un formato que se puede imprimir, o sea, siempre hemos escrito pensando en textos que la gente quiera leer, ¿no? Por necedad, por lo que sea, tal vez porque llenamos un vacío, no solo en El Salvador, sino también en la región. Hemos ido creciendo en expectativas, nos ve más gente, no solo en números, porque hay números interesantes. Las redes sociales nos han permitido sentirnos queridos, porque a pesar de eso, de ser unos burros a la hora de plantearnos como Web 2.0, hemos obtenido resultados interesantes de propuestas que hemos inventado mal, quizás, pero que este es el producto con el que ganamos el Ortega y Gasset este año, que era una propuesta que era en la rama de periodismo digital, que el formato no sé, aquí expertos podrían decirnos que es un periodismo digital, sabemos que lo ganamos por el texto, pero lo inscribimos como periodismo digital porque hay categorías y solo hay cabíamos, sobre todo porque no éramos prensa escrita. Sí éramos prensa escrita, pero no éramos impresos, entonces era periodismo digital. Y este producto
características por las que lo premiaron, pero en ningún momento es curioso, porque en el acta del jurado del premio, que lo recibimos de la mano de Vargas Llosa, no dice en ningún momento, o sea, alaba el texto, alaba la narrativa, la investigación, todo, pero en ningún momento destaca ninguna virtud digital. Eso lo teníamos como una curiosidad dentro de nuestro trabajo, lo que no quiere decir que nos resistamos a la red. Con el tema de las redes sociales, que llevamos muy poco en las redes sociales, o sea, en Twitter llevamos apenas 6 meses, pero ya tenemos casi 12.000 usuarios, 12.000 seguidores, lo cual en El Salvador nos tiene en una muy buena posición y es muy rápido la asistencia. Esto es lo que nos decía, es que la gente nos está esperando, además nos apoya mucho, hay mucho boca a boca en el Twitter. En Facebook nos va menos bien, quizás no se ha entusiasmado menos, o a mí, que yo soy el encargado de esto, me entusiasma menos en Facebook. Creo que Twitter es la herramienta, es la apuesta a la que se le ha hecho, lo podemos discutir después, ¿por qué? Pero las redes sociales nos vinieron a dar una sacudida, decir que la gente está esperando otras cosas, la gente nos quiere hablar también, solo escucharnos, y hemos desarrollado Inventando, ¿sí? O sea, Inventando, mucha gente se nos ha acercado, esperamos que de esta reunión, tanto con Olga como con Pablo, lleguemos, vamos a pedir auxilio urgentemente para ver cómo nos soltamos el pelo un poquito más en la red y para hacer ya un poquito ejemplo de esto. Esa es la línea que va de crecimiento en Twitter que hemos tenido en 4 meses, en 3 meses es de un trimestre. Y es, hace poco una conferencia de periodismo digital, no se llama periodismo digital, era de algo media, que lo organizaba un periódico de la competencia. Y el experto, a quien puso de ejemplo, fue a nosotros, por uso de redes, ¿no? Y era, bueno, nos ponía así como que los expertos en esto, y la verdad, todo esto ha sido muy intuitivo. Hay algo de formación, de investigación y todo esto. Pero sí, ha sido más la respuesta de la gente, la gana de la gente que nosotros estamos ahí. Y eso nos estimula, porque digamos, eso ha crecido básicamente de ideas periodísticas tradicionales, muy tradicionales. O sea, de proyectos como este que se llamó En el Camino, que fue una investigación sobre migrantes centroamericanos hacia México, que resultó después de estar aquí en su destino. Es curioso porque los productos íntegros de esto se publicaron en un libro que se editó en España, en 12 crónicas, que se llama En el Camino, los migrantes que no importan. Se hizo un documental y el sitio web, y un libro de fotos que ganó el Pollo Latam de este año también, como el mejor libro de fotografía del año. Pero al final era un proyecto narrativo, no tiene nada de web, o sea, no tiene nada de punto cero, no tiene nada de interacción, era periodismo para ser leído. Otro proyecto que tenemos ahora, Sala Negra, que es una cobertura de periodismo, la cobertura del avance del crimen organizado en Centroamérica, ya no solo en El Salvador, porque lo que queremos aprovechar de la web es que no tenemos que pueden vernos en cualquier lado donde necesiten ver. Lo que estamos creando es necesidad de que nos vean. Sí sabemos que el tráfico lo necesitamos, que no es solo eso, las redes sociales nos van dando muchas lecciones, queremos hacer muchas cosas a nivel de, ya cuando oigan a Olga se darán cuenta de todo lo que se puede hacer, y cuando uno se da cuenta de todo lo que se puede hacer, le dan ganas de hacer. En el Faro hay gente muy creativa, con muchas ideas, y a veces tenemos limitantes de muchas formas, menos de ideas. Pero nos hemos tratado de regionalizar, hemos capitalizado prestigio, por ejemplo, que Wikileaks dio los cables sobre El Salvador, y no solo sobre El Salvador, sino también sobre Honduras y algunos sobre Guatemala, al Faro, que es un periódico que no se imprime, que solo está en internet. Y cuando se supone que el impacto que busca Wikileaks es un impacto grande, pero ellos escogen, digamos, a quién darle el acceso a estos documentos, y es un trámite que no tienen idea, es una historia, porque si se meten a la página, ahí la van a encontrar también. Exigen mucho, pero lo que exigen es rigor y método, y no lo encontraron en estos 3 países, sino que lo encontraron en el Faro. Son cosas, en El Salvador tenemos fama de arrogantes, porque andamos diciendo siempre
pasan estas cosas y sabemos a lo que le hemos apostado, ¿no? Al final lo que hicimos fue periodismo, ¿no? Periodismo al que ponga, y yo creo que es periodismo 0.0, ¿no? El que empezamos a hacer, solo que teníamos un sitio en internet y que lo agarramos como papel y que puede ser un error de principio si somos un medio digital, pero la cuestión aquí es esta, ¿no? Nosotros llegamos a la red por la vía del periodismo, ahora ya estamos ahí y sí sabemos y sí estamos muy conscientes que es una tarea pendiente y es un reto que estamos asumiendo, que ya estamos trabajando, nosotros le estamos diciendo que creemos mucho, creemos en las posibilidades de la red y tenemos muchas ganas de meternos ahí y espero que de aquí a un año o a 2 años ya pueda venir a contarles un cuento 2.0. Gracias.